Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer comenzamos un estudio muy hermoso, la santidad y la prioridad del amor. Y estuvimos analizando un poco acerca de Primera de Corintios 13. Y Pablo dice algo interesante en Primera de Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Una forma fácil de conseguir la admiración de las personas es comprándola. Si se nos conoce por ser magnánimos en nuestra caridad, si dotamos por ejemplo, en un hospital, dotamos de cosas que necesiten o en algunos lugares necesitados, si construimos una iglesia, si diezmamos, si ofrendamos. ¿Qué declara Pablo? Que podemos hacer todo esto sin amor. Por tanto, este tipo de donativos benéficos sin amor no son de provecho alguno. Pablo habla con extremada franqueza cuando afirma, si entrego mi cuerpo para ser quemado, si me convierto en un mártir por la fe, incluso esto es posible, hacerlo sin amor. Puedo hacerlo por engrandecimiento propio, puedo hacerlo porque quiera ser un héroe. Si actúo sin amor, ¿de qué sirve? De nada. Todo lo que Pablo ha declarado es realmente introductorio a su exposición. Nos está indicando desde el principio la inmensa importancia de tener amor en la vida cristiana. Por otra parte, este es el primero del fruto del Espíritu y no de los frutos, porque a veces generalizamos, son 9 frutos. No, es un solo fruto con 9 manifestaciones, lo que habla en Gálatas 5:22 y 23. En un sentido, todos los demás no son más que una manifestación externa de la realidad y de la presencia del amor auténticos. Si tienes este amor genuino, también serán puros tu paz, tu gozo, etcétera. El resto de los frutos son consecuencias manifiestas del verdadero fruto, el amor cristiano. Por esta razón el apóstol coloca el énfasis aquí. Muchas veces se escribió que el amor cumple la ley en Romanos 13:10, en Gálatas 5:14. El amor es el poder impulsor subyacente a toda justicia. Toda virtud fluye del amor. Este amor por los demás crece del amor hacia Dios. Jesús mismo enseñó que los dos mandamientos más importantes van unidos en Mateo 22:37 hasta el 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley. O sea, es imposible amar a Dios con todo tu corazón y odiar a tu prójimo, como dice Primera de Juan 4:20, porque son cosas incompatibles. Nuestras relaciones horizontales con las personas fluyen de nuestra relación vertical con Dios. En el núcleo central de la ética cristiana, en el corazón mismo de la santificación, se encuentra el cultivo y el desarrollo del fruto del amor. Pablo está demostrando la importancia de su función y el lugar donde encaja en la vida cristiana. Y además, en Primera de Corintios 13, provee la exposición de lo que es ese amor. Primero explica su extraordinaria importancia. Ahora bien, responde a estas preguntas. ¿Qué aspecto tiene el amor genuino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se manifiesta? Pablo no deja que imaginemos las respuestas. Esto es lo primero que afirma al respecto cuando dice en Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno.
Alguna versión lo traduce como el amor tiene paciencia. Si adviertes el vínculo aquí con el fruto del Espíritu, en especial con el de la paciencia, Pablo está enlazando con claridad la presencia del amor con la de otro fruto del Espíritu. Y lo primero que señala sobre el amor es que es sufrido. Pero ¿qué significa esto? Podemos empezar diciendo ciertamente que no alude, no se refiere a un breve tiempo. En su lugar indica que la primera vez que alguien te ofende o te hace daño, no le rechaces. ¿Has notado cómo en nuestras relaciones somos mucho más pacientes con unas personas que con otras? Si un amigo nuestro de mucho tiempo actúa de forma que nos irrita o nos molesta, ¿cómo solemos manejarlo? Ay, esto es típico de Francisco, él es así, somos colegas, somos uña y carne, todo el mundo se equivoca, todos somos humanos y empezamos haciendo todo tipo de concesiones. Sin embargo, si otra persona se comporta exactamente del mismo modo al conocerle por primera vez, podríamos hasta replicar, no, no quiero tener amistad con esa persona. No, no nos gusta la gente así, porque nos incomoda esa clase de rasgo de personalidad. En nuestros hijos toleramos cosas que no soportamos en los hijos de otros. En el matrimonio deberíamos soportar cosas como marido y mujer que no permitimos fuera de este vínculo. Tenemos un compromiso, estamos unidos en una unión sagrada, un pacto de amor. El verdadero amor es sufrido, pero en ocasiones sentimos la tentación de llevar un registro. La primera vez que me ofendas contaré uno, con la vez siguiente serán dos y a la tercera se acabó. Pero si tu amor es sufrido, seguirás amando y aguantando, aunque llegues al número 77. ¿Por qué se manifestaría el amor cristiano en esa clase de paciente fidelidad? El amor humano puede ser sufrido por motivos diferentes, por motivaciones políticas, por indiferencia o por alguna otra razón carnal. Pero en el ámbito cristiano, la virtud de ser paciente es imitar a Cristo, quien a su vez imita al Padre. Es la característica divina principal. Pero ¿con cuánta frecuencia habla Dios de ser lento para la ira y paciente con las personas duras y tercas? Si eres cristiano, permíteme preguntarte, ¿cuánto tiempo soportó Dios tu incredulidad antes de que fueras redimido? ¿Y cuánto sigue aguantando tu pecado frecuentemente? De no ser por el paciente amor de Dios, todos pereceríamos. Si Él nos tratara con la misma impaciencia con la que actuamos con las demás personas, pereceríamos en el infierno. Dios te está llamando la atención. Mira, yo he sido amoroso contigo. He soportado tu desobediencia, tu blasfemia y tu pecado durante toda tu vida. Y sigo amándote. Sigo siendo bondadoso contigo. Sigo siendo bueno para contigo. Y sigo preocupándome de ti. Así es Dios. Es un Dios paciente y así manifiesta su amor. Por eso primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y Él muestra su amor mediante su paciencia y no es de breve duración. Existe un sentido en el que Dios no puede perder su felicidad, su gozo o su alegría por aquello que hacemos o por lo que descuidamos. Por tanto, no podemos hacerle sufrir en última instancia. No obstante,
Este término se usa de manera significativa respecto a él. Podemos entristecer al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, y apagarlo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. De igual manera, no solo se nos llama a ser pacientes hasta lo sumo, sino a sufrir en la misma medida. No se trata de ser simplemente pacientes con los pecados y los defectos de los demás, siempre y cuando no nos provoquen dolor. Ser paciente significa que amamos aun cuando estemos experimentando daño y dolor, cuando estemos sufriendo. Se nos ha llamado a sufrir, dice Pedro en Primera de Pedro 2:21. Esta clase de amor es tan poderoso porque imita a Dios y recibe de Él su poder. Cuando los cristianos reflejan con fidelidad el carácter divino, el mundo lo nota. Sabe que somos suyos cuando nos amamos los unos a los otros. En Juan 13:35, Jesús lo dijo muy claro. Ahora, escucha este punto. Número 1. El fruto de la amorosa benignidad. Esto está muy interesante. Escúchalo. En Primera de Corintios 13:4, Pablo escribe, el amor es sufrido, es benigno. Y esta es una extraña combinación de palabras. Y observa cómo Pablo empareja la paciencia con otro fruto del Espíritu, la benignidad. Pero ¿por qué van juntas? Una cosa es soportar de forma pasiva el agravio a la hostilidad de los demás. Podemos aguantarlos y a la vez ser hostiles, buscar venganza o soltar una respuesta áspera. Pero esto no es lo que la Biblia quiere decir con ser sufrido. En su lugar, Pablo nos insta a responder con paciencia y benignidad. Y te pregunto, ¿cómo describirías a las personas que son benignas, que no son groseras, que no son malas, que tienen un corazón generoso, afectuoso y se preocupan por los demás, que son sensibles y tiernos con los demás o tiernas? Mirando mi vida en retrospectiva, pienso en mi padre, que era una persona muy fuerte. Había en él cierta agresividad y valentía. Sin embargo, lo que más destacaba en él era la mayor generosidad. Él era benigno. Mi padre me llevó a pensar cómo combina la fuerza con la benignidad, el poder con la suavidad. Sin embargo, eso es lo que Dios hace, porque así es Él precisamente. Cuanto más poderoso seas, más fácil te resulta ser benigno. No te sentirás amenazado ni tendrás necesidad de tomar represalias contra las personas siendo malo o duro con ellas. Mi Padre terrenal me demostró pues a mí la benignidad de Dios. Él me reprendía y me amonestaba. Tenía la capacidad de tomarme aparte sin jamás levantar la voz, sin tan siquiera manifestar enojo hacia mí de alguna manera, después de reconvenirme en privado. Y podría construirme con gran suavidad y yo me marchaba caminando sobre algodones y pensando, vaya, tengo que portarme mejor la próxima vez. Él me inspiró de esa forma por ser sus modales tan benignos. Claro, estoy hablando de cuando él conoció del Señor. Sé que muchas personas que lean esto afirmarán justo lo contrario, porque el trato recibido de sus padres era todo menos amable. Pero a todos nos gusta ser tratados con benignidad. Una persona genuinamente amable es cosa rara, pero la benignidad está unida a la paciencia y al aguante como manifestación del amor. La benignidad es una corona de amor. El amor no es cruel, el amor no es malvado.
Esto nos lleva a la siguiente frase de Primera de Corintios 13:4. El amor no tiene envidia. Y por cierto, no hemos dado el título de hoy. La prioridad del amor refleja la santidad. Yo estoy impaciente por llegar al cielo y poder sentarme con el apóstol Pablo y formularle una tonelada de preguntas teológicas. ¿Por qué afirmaste esto? ¿Por qué lo colocaste en este orden? Por favor, explícame tu proceso de pensamiento. Es lo que hacemos cuando estudiamos las escrituras. Intentamos entender que el qué y el porqué de esta enseñanza. Sin embargo, esto resulta un tanto discordante y extraño. Al principio de su exposición de la naturaleza del amor, Pablo pasa con rapidez de la paciencia y la benignidad, manifestaciones claras del amor, a la envidia. Y tal vez su razón para actuar esté relacionada con estar inmerso en una perspectiva de la realidad y de la virtud distante a la de nuestra propia cultura. Considera las virtudes y los vicios que aparecen de manera destacada a lo largo de las escrituras y verás que la envidia es un pecado capital. Dios considera la envidia, los celos y la codicia como rasgos extraordinariamente destructivos para la sociedad y las relaciones humanas. Y no creo que tengamos la más mínima idea de cuánta destrucción se produce cada día motivada por la envidia. Una persona que envidia la posición, la reputación o las posesiones de otro, una nación que envidia la posición o las posesiones de otra. Esto es lo que produce las polémicas y las guerras. Centenares de miles de personas mueren por el odio que impulsa a sus semejantes a matar y a robar, que nace de la envidia y de los celos. Piensa en lo malo que es robar. Tu vecino se esfuerza por ganar algún dinero, usa parte de ese dinero y compra algo para el disfrute de su familia. En cambio, tú no has trabajado para asegurarte ese dinero, pero quieres poseer lo que él tiene, de manera que se lo robas. Tomas algo que le pertenece a otra persona y lo utilizas para ti. ¿Cómo puede quien actúa así mirarse al espejo y ver reflejada otra cosa que no sea el egoísmo? ¿Cómo es posible que esas personas no sientan sino desprecio por sí mismas, sabiendo que están robando la propiedad de otro? Y tal vez se justifiquen pensando, tengo derecho a esto y ellos no. Pero la envidia es lo que les mueve. Siento celos porque tú tengas algo que yo no tengo. En lugar de ahorrar tu propio dinero para adquirirlo, te lo quito a ti. En un sentido, el vandalismo es peor que el robo, porque el vándalo dice, no puedo robarte lo que tienes, no puedo conseguir lo que te pertenece, pero si yo no puedo disfrutarlo, tampoco voy a disfrutar que tú lo hagas. Y te destruye las cosas, porque esa persona ve un bonito auto estacionado y le raya todo el lateral con la llave para estropearlo. ¿Qué placer saca alguien al romper o destruir la propiedad de otro? ¿Qué le mueve a las personas a esa clase de conducta destructiva? La envidia. Si yo no puedo disfrutarlo, tú tampoco lo harás. La ética cristiana consiste en regocijarnos si tú logras un ascenso y yo no. Yo tengo que gozarme si tú experimentas una prosperidad y yo no, una bendición. También tengo que llorar con los que lloran, regocijarme con los que se regocijan y desear tu bienestar por encima del mío, como dice Romanos 12:15, Filipenses 2:4. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Estuvo dispuesto a no procurarse una buena reputación, a vaciarse de su gloria, de sus posesiones y de sus tesoros para beneficio nuestro. Lee 2 Corintios 8:9, Filipenses 2 del 5 al 7. ¿Piensas que hay algo en nosotros que Jesús tenga que envidiar?
he hecho algo alguna vez de lo que él tenga que sentir celos. Él no necesita sentir envidia, no es egoísta para querer algo que nos pertenezca. Por tanto, el amor no envidia, porque en la envidia no hay amor. ¿Cómo puedo amarte si codicio tu propiedad o tu posición y quiero robártelas para mi propia satisfacción? Eso no es amor. La envidia es totalmente incompatible con el amor. Observa lo que Pablo está haciendo en Primera de Corintios 13:4. Él alterna entre lo que llamamos el camino de la confirmación y el camino de la negación. Describe cómo es el amor cristiano. Primero nos indica las cosas positivas que hace y a continuación describe el amor mediante la negación. Si quieres estar seguro de entender el amor, pues aquí tienes lo que es y lo que no es. El amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor no tiene envidia. A la hora de comprender un concepto, es importante poder diferenciarlo de otras cosas. Buscamos similitudes y diferencias, y Pablo nos proporciona ambas cosas en esta exposición de la naturaleza del amor. Ahora, número 2, el fruto del amor humilde y del dominio propio. Y proseguimos en Primera de Corintios 13:4. El amor no es jactancioso, no se envanece. Se podría parafrasear. El amor no hace alardes, no se infla de orgullo. Cuando hacemos ostentación, presunción de nuestro poder de belleza o riqueza, ¿qué clase de amor es ese? Si demostramos vanidad hacia los demás, ¿a quién estamos amando? A nosotros mismos. Queremos ser el centro de atención. La envidia, la vanidad y las muestras ostentosas de orgullo son expresiones de egoísmo. No están orientadas a los demás, sino a nosotros mismos. Cuando amamos a otras personas, no buscamos autoexaltarnos. En su lugar, procuramos edificar al otro. Eso es el amor. Las escrituras tienen mucho que decir sobre el orgullo. Oímos la famosa expresión, al orgullo le sigue, ¿qué? La mayoría de las personas añaden el fracaso, pero esto no es cierto. Es una forma abreviada de la totalidad del proverbio, lo que la Biblia declara respecto al orgullo. Y es que al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 16:18. Lo condensamos cuando sentenciamos, al orgullo le sigue el fracaso, pero al orgullo le sigue la destrucción, anticipa el fracaso. ¿Cómo explica Santiago en otro lugar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes en Santiago 4:6? Y vemos estas características humanas contrastantes al orgullo y la humildad. Son polos opuestos. La arrogancia y la altivez son rasgos vinculados a la idea del orgullo. Debemos de formularnos las siguientes preguntas. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿De qué deberíamos sentirnos orgullosos? Pablo nos manda en otro lugar, el que se gloría, gloríese en el Señor en Primera de Corintios 1:31. Y también nos enseña que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. En su lugar deberíamos hacer una evaluación y una valoración sensata de quiénes somos, de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades, de nuestros dones y de la carencia de estos, como dice Romanos 12:3. Deberíamos realizar una estimación sincera de nuestra propia capacidad. Una vez que tengamos una apreciación exacta de nuestra valía y nuestras fuerzas, precisamos algún tipo de estándar por el cual medirlas. Y la Biblia respalda dos modelos. En primer lugar, el nivel supremo por el cual se juzga toda virtud es Dios mismo. En segundo lugar, también consideramos de cerca la persona y la obra de Dios hombre, el ser humano perfecto, Jesucristo. Si acudimos a estos estándares para medirnos, ¿cuál es la conclusión ineludible?
que no tenemos nada de lo que podamos sentirnos orgullosos. Cuando nos comparamos con Dios, no es de sorprender que las escrituras usen algunos de los términos más gráficos imaginables para describir la vileza de nuestra humanidad. No es solo una autodegradación lo que hace que un hombre del Antiguo Testamento exclame, soy gusano, como lo dijo David en el Salmo 22:6. Y esto parece denigrar el valor de la humanidad hasta confesar que somos tan viles como gusanos. Y piensa en esa cosa sucia llamada gusano. Pocas cosas son de más baja estima. Algunas personas o algunos personajes bíblicos se golpean el pecho y declaran, mas yo soy gusano. Jesús no se alejó mucho de esa clase de evaluación cuando contempló a algunos de sus contemporáneos y los llamó serpientes, en Mateo 23:33. En una ocasión alguien uh, lanzó un comentario provocador sobre los bebés cuando se refirió a la corrupción inherente de la raza humana. Y estaba explicando cómo la humanidad nace en pecado original y el grado de nuestra depravación. Y declaró que los bebés están tan contaminados como las ratas. Escúchalo, esto suena fuerte. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de comparación, porque es un desliz de la pluma tal vez de alguien que escribió a la ligera, porque no le hace justicia a la rata. Yo sé que suena fuerte esto, es un insulto para la rata. Ese animal se limita a actuar como lo hacen los de su especie, obedece a las leyes de la naturaleza, escapa de los gatos, va en busca del queso y pasa tiempo hurgando en los vertederos de basura. Las ratas han sido creadas para eso. Sin embargo, la rata no se ha alzado en protesta contra su creador. Ningún roedor se vio involucrado en la conspiración para ejecutar al Hijo de Dios. Cuando estaba en esta tierra, a las personas les preocupa la condición caída de la naturaleza, los problemas ecológicos que tenemos hoy con la contaminación del calentamiento global. Si queremos deshacernos del mayor contaminador, no llamamos sencillamente al flautista y eliminamos las ratas. Para purificar realmente este planeta, tendríamos que acabar con todos los seres humanos, porque la humanidad es la principal portadora de la impiedad y del mal en este mundo. No queremos contemplarnos en estas categorías y por ello nos horrorizamos cuando alguien hace algún comentario como el que acabamos de decir. Ahora bien, es evidente que no pretendo sugerir que las ratas pertenezcan a una especie de un orden superior al de los seres humanos, no. La otra cara de la moneda es que la Biblia habla de la alta dignidad atribuida a la humanidad. Somos creados un poco inferiores a los ángeles en el orden de la creación, lo dice el Salmo 8:5. Se nos ha otorgado dominio sobre las plantas, los animales, incluidas las ratas. Nuestro puesto en el universo es de un grado superior al de cualquier rata. Dios ha investido sin lugar a duda mayor dignidad en las personas que en las ratas. Y esto es lo que hace que nuestros pecados sean tan graves. El estatus mismo y la posición que Dios nos ha dado deberían hacernos profundamente agradecidos y humildes. El Creador nos ha dotado de un extraordinario nivel de dignidad, pero se ha convertido en una ocasión para nuestro orgullo y nuestra imitación de Satanás mismo. Las Escrituras afirman que el pecado que indujo a Satanás como ángel creado por encima del nivel de los seres humanos a caer y rebelarse contra Dios fue su orgullo. Isaías 14:12 al 15, Ezequiel 28:12 al 19 lo describe perfectamente. Y grábate muy bien esto. El primer pecado de la raza humana fue uno de orgullo, un pecado de negarse a someterse humildemente a la autoridad divina.
Y quiero dejarte con eso, para que lo medites. Mañana vamos a concluir, porque veremos algo muy importante, que no te lo quiero adelantar, pero hoy quiero que recuerdes eso, y que le roguemos y le oremos al Señor, y que recordemos siempre que el primer pecado de la raza humana fue el orgullo. Y hoy en día, aún dentro de la iglesia, no es la excepción. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos que el amor, Señor, la prioridad del amor es el reflejo de la santidad, como lo dice el título de hoy, de este estudio hermoso, maravilloso que tú nos hablas. ¿De qué nos sirve tener todo? ¿De qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve el decir que trabajamos, que somos tus siervos y que hacemos las cosas para ti, cuando nuestros motivos ocultos están llenos de orgullo, de vanagloria, de envidia, por tener protagonismo por encima de ti? Ayúdanos a ubicarnos a cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, no para la nuestra, porque es muy fácil robarte la gloria y decir que lo estamos haciendo para ti, pero eso es un espejismo, solamente es una apariencia para seguir obrando en nuestra carne. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, y durante esta semana, que es una semana hermosa en los Estados Unidos y también debe de serlo en cada uno de nosotros, una semana de agradecimiento. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.